¿Serio? Donde se le mete a la calidad. Así es como me gusta oírte hablar. No al bloque. No al bloque. No me digas eso, viejo. Tú estás loco. El Mañanero. Los sobrevivientes del View. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7. Mire, y vamos a recibir a un amigo de mi familia, un amigo de mis padres, de la escuela, del colegio, y un fiel acompañante en todo el proceso de vida que han tenido los Valera Ariza. Vamos a recibir a nuestro amigo Luis Berger, que es psicólogo y especialista en ciencias de la salud. Buenos días y hermano de nosotros. Buenos días, pero ya me van a descubrir la edad con ese currículum que tú diste. No, es que usted es muy querido. Y para estos temas siempre me gusta llamarlo. Tenía muchos días que no venía, pero hemos estado viendo, don Luis, una exposición y normalización de la violencia por los casos de artistas. Hace un tiempo, la esposa de un artista urbano lo apuñaló 11 veces y se cogió a chiste. Luego hay una jovencita que se llama Masha, con otro urbano también, que ha venido públicamente hablando de violencia y de todo eso. Entre otros casos, ¿cuál más se nos queda así de farándula? Oh, pero el de Amelia. Y el bueno, de Amelia ayer. Alcántara y su esposo, que en una discoteca se hizo viral un trago que Tamara le tumbó. y Emilio. Exactamente. Este tipo de exposición incrementa los casos de violencia. Sí, tiene posibilidades porque recuerden que cuando se usa un medio de comunicación, llámese tradicional o no tradicional, ahora tenemos la ventaja. Yo creo que hay más ventaja que desventaja porque ahora hay más medios. Y cuando te digo que hay más ventaja es porque se visibiliza más y se conoce más lo que está pasando. Ahora, el problema está cuando se visibiliza de mala manera. Como tú dices, cuando se normaliza y se presenta más la osadía de la violencia que las consecuencias negativas por lo que pasa con ella. Es ahí donde está el problema y es ahí donde tenemos el reto desde este espacio que significa transformación de mentes. O sea, los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, el rol fundamental que tienen es de transformar las mentes de las personas, sobre todo aquellos que tienen mentalidades abusivas. Cuando alguien que tiene mentalidad abusiva escucha que se normaliza la violencia a través de un medio, no lo va a escuchar una sola vez, lo va a escuchar todos los días y lo va entonces a legitimar en la conciencia y la posibilidad de que la violencia ocurra será mayor. Entonces, en el caso de los comunicadores, que somos personas de carne y hueso, y llegamos a ese punto, al punto de violencia física, ¿hay alguna banderita de algo verbal que pueda tomarse en cuenta antes de llegar al punto de la violencia física? Sí, mire, ustedes los comunicadores entran dentro de lo que yo llamo un rango aleatorio, porque fíjate, la violencia tiene una contradicción. Por un lado es punitiva, es autoritaria, es dictatorial, pero en la distribución es democrática, le puede tocar a cualquiera. Amén. Ahí no hay que a ti, que a mí, que a cualquiera le puede tocar. Y precisamente cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar más de los elementos que la previenen, más que de la parte morbosa que la incentiva. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene pautas específicas para dar las noticias sobre violencia cuando se comete un feminicidio, porque tanto los feminicidios como los suicidios son de los fenómenos más contagiosos. Fíjate que tan pronto hay uno un día, por la forma como se habla de eso, al otro día ocurre otro. Entonces, eso es parte de lo que llama el efecto llamada. Es un fenómeno muy de los medios que ha sido estudiado en España, aquí lo hemos estudiado también, y afortunadamente debo decir que tenemos un hándicap a favor todavía, porque en los últimos 4 años promediamos 71 casos de feminicidios, los 4 años anteriores fueron 96, los 4 años después fueron 100, lo que quiere decir que los últimos 4 años hemos bajado. Entonces algo se ha hecho, pero no debemos conformarnos porque un solo caso es demasiado. Claro. En algunos casos se normaliza, como usted dice, doctor. De un conocido que dice que él se mete en problemas de mujer una sola vez. En el caso de Masha y Dylan Baby, ellos tienen problemas, querella y se juntan. No llega un punto en que la gente dice, dejen eso así, y se normaliza más de la cuenta la violencia.
Sí, se debilita el nivel de participación social por un asunto de no comprender lo que está pasando ahí. Porque hay que entender, señores, que la violencia es un problema de orden público. No es que en pleito y marido y mujer no nos debemos meter, es que en pleito y marido y mujer todos nos debemos meter, porque los problemas de orden público son responsabilidad de todos. Cuando se comete un feminicidio, 4 o 5 niños quedan en la orfandad. El padre que comete el feminicidio va a la cárcel y somos nosotros que tenemos que mantenerlo con nuestros impuestos, porque hay que darle salud, hay que darle comida, y el trauma social y el metamensaje que se le envía a muchas mujeres que desde temprana edad comienzan a darse cuenta, digo, pero eso es una relación. Fíjate que la proliferación de soltería ha ido aumentando en las últimas décadas por decisión de las mujeres por miedo a recibir violencia. En el caso de los urbanos, son personas que vienen de un estrato social medio bajo y crecieron, ¿verdad? Entonces ahora son muy expuestos, pero vemos que la sectorización en ámbitos de educación para la violencia no está bien desarrollada. Y los muchachos, por ejemplo, vemos a una Yailin que dijo en un live que sí, mi marido me da golpe y no importa porque es mi marido y está bien, por un golpe no importa. ¿Qué repercusión tiene para la comunidad del barrio ver a sus representantes teniendo este tipo de comportamiento? Claro que sí, una repercusión muy negativa, porque estamos hablando ya no solo de una cantante o de un cantante, para no particularizar, sino de líderes, porque son seguidos, tienen seguidores. Recuerden que los seguidores tienden a identificarse con el comportamiento de sus líderes. Y aquí por eso se habla mucho de los líderes deportivos, se habla mucho de los urbanos, que definitivamente hay que reconocer que han logrado resurgir con una fuerza increíble a nivel de influencia. Entonces, a veces se quiere decir que uno los presiona porque son famosos. No, no presionamos porque son famosos. Presionamos porque por esa exposición que tú estás planteando, el nivel de influencia es mayor. ¿Qué tanta posibilidad hay que en una familia disfuncional las personas suelen atender ser violentas? Sí, porque la familia disfuncional deja de satisfacer necesidades que son perentorias, necesidades que son básicas. Uno de los roles fundamentales de una familia es ayudar a la gente para que se prepare a vivir en sociedad. Y vivir en sociedad significa capacidad para resolver conflictos, capacidad para dominar las emociones, capacidad para tener empatía y sentimientos compasivos por el otro. Si tenemos una familia disfuncional, esos roles no se van a asumir. Entonces tú vas a tener, el ser humano tiene 2 cerebros en uno, un cerebro salvaje y un cerebro civilizado. Entonces el que va a salir es el salvaje porque no se preparó apropiadamente en ese proceso. Culturalmente nosotros somos un país que de forma, de actitud, somos violentos, incluso hablamos duro, vemos por cualquier rostro una discusión. Sumado a eso, la falta de educación que a la que nos han sometido los gobiernos. Pero ahora lo más preocupante es que se ha normalizado en los medios para comunicar, para hablar, las plataformas, los programas, y no vemos una medida que digamos a 1 año, a 2 años se está planteando algo para poder controlar eso. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros cuando ya el gran consumo de la gente son las redes sociales y lo que más se ve hasta en la forma de comunicar son actos violentos? Mira, yo siempre he dicho que cuando uno quiere lograr algo en la vida, por ejemplo, si usted quiere ser exitoso, usted tiene que comportarse como si usted siempre ha sido exitoso, aunque no lo sea. Si nosotros queremos llegar a ser pacíficos, tenemos que comportarnos, aunque no seamos pacíficos, como si lo fuéramos. Y se comienza. Pienso que sí hay esperanza. Yo veo incluso este mismo hecho de que ustedes estén convocando ya a una persona para poder dialogar este tema en la manera como lo estamos haciendo. Y no esperar a noviembre nada más. Y no esperar a noviembre. Y lo que es peor, esperar un feminicidio, una tragedia, claro, para hablar de ese caso y pasarnos un mes. Esto es esperanzador. Yo lo que creo que hace falta que se vaya imitando, y lo imitarán. Quien menos ustedes piensa está viendo este programa y está escuchando estos mensajes y se preguntarán,
Pero ven acá, señores, yo le quiero decir a ustedes que decía un filósofo pensador de la Edad Media llamado Spinoza, que lo bueno, la bondad, es la mejor de las virtudes. Y como la bondad es la mejor de las virtudes, vamos a ser buenos y famosos gracias a la bondad. ¿Por qué ser famosos gracias a la violencia? Exacto. Si la violencia destruye al que la comunica, destruye al que la recibe, porque es un mensaje punitivo, crea una ideología, y cuando se crea una ideología, la gente ya es más difícil de usted poderlo transformar. Porque el que tiene una ideología cree. Yo he escuchado gente que públicamente dicen, yo soy bueno gracias a todos los golpes que me dieron cuando chiquito. Señor, usted no es bueno por los golpes que le dieron. Gracias a los golpes que le dieron, usted es un sobreviviente. Sí. Y la gente se conforma con ser un sobreviviente. Y eso yo lo escucho a diario. Figuras públicas. Me hincaban en un guayo y me daban de tal forma. Y mira lo que yo soy. Mamá me pegó una bola de jabón un día que me la embalé. Del azul. Del azul. Sí. Usted Traían menciona- una arenita. traían. Estaba como el diablo. Venimos de ahí, pero no somos buenos por eso. Y mamá me dice, y mi madre me dice, mijo, que yo era muy bruta. Mi madre ahora trata diferente. Yo le digo, mamá, bruta, a mí no me trataba así, ni a mis hermanas, que yo era muy bruta y he aprendido. Es decir, el trabajo se ha ido haciendo con el paso de los años. Claro. Y por eso difícilmente nuestra generación sea violenta con los hijos. Claro. Eso ha ido cambiando. Y definitivamente, déjeme decirle, a mediados de los 90, las mujeres no podían denunciar violencia. De hecho, había una ley, la ley que sustituyó la 2497, estableció una figura que se llamaba el crimen pasional. Eso significa que si el hombre mataba a una mujer y sospechaba que la mujer le había sido infiel, ya eso era un atenuante y una eximente y para afuera. Y por ahí anda gente en la calle que Irina. fueron liberadas en base a esa premisa. Usted menciona las características que tiene que tener el ser humano para no actuar violentamente y las virtudes. Entonces le pregunto, y que es un caso de todos, ¿cuáles son las reglas públicas, vamos a decir, o las políticas o los programas que se pueden implementar para poder evitar desde que los niños están en el colegio que tengan conductas violentas y no reciben la educación en su hogar? Políticas públicas, quise decir. Sí, mira, qué bueno que tú tocas el tema, porque las políticas públicas aquí iniciaron más con un enfoque ético-jurídico, centrado en lo legal, centrado en las leyes, en el establecimiento de unidades para que las mujeres denuncien, la creación del Ministerio de la Mujer, los centros de atención, uno de los cuales dirijo yo. Eso está muy bien. Es solo que esa parte que tú planteas es ahí donde está nuestro talón de Aquiles, la parte preventiva. El reto. Porque, señores, una persona violenta no se construye de la noche a la mañana. Eso comienza desde la niñez, desde los mismos descuidos que hay, desde la forma punitiva como educamos, desde la manera como negamos la condición necesaria que tiene un niño de aceptación, de amor, de protección, de confianza, de seguridad. Y para eso hay que comenzar a trabajar con las familias. La familia es de todas las instituciones la más sufrida, la más maltratada, la que más ha tenido que asumir los rigores de los errores de los políticos, los problemas que vienen como consecuencia de los fenómenos naturales. Mira cómo están las familias de esos países que están en guerra. ¿Cómo usted puede pedirle a un niño que la mamá anda huyendo por una frontera que no sea violento cuando ese muchacho sea grande? Entonces, el mundo tiene que calmarse un poco para poder entonces lograr eso. La escuela tiene un papel fundamental por la cantidad de horas que pasan los niños ahí. Pero cuidado, en la misma escuela, fíjate que hay niños que son aplastados por el bullying, por el llamado acoso escolar. Pero tú te vas a las instituciones y a las empresas y todavía tú encuentras gente con la mirada de jefatura. Aquí el jefe soy yo y aquí yo hago lo que yo quiera, aquí yo maltrato al que sea, sin medidas, sin sanciones. Entonces, todo eso necesita que las políticas se transversalicen y que lleguen hasta allá. Y no quedarnos solo en la parte que tenemos, que es muy buena, porque no la teníamos en los 90. Exacto. Y sin eso no pudiéramos avanzar.
Estamos conversando con Luis Vergés, psicólogo, experto en familias también, director de un centro de cuidado. De intervención. De conductas. Escuchamos mucho hablar del círculo de violencia. ¿Qué es el círculo de violencia? ¿Cómo identificar que se está en el círculo y cómo salir del círculo? Mira, el círculo de la violencia se compone de 3 fases. Primero, una fase de agitación y conflicto, que es donde debería terminar, pero esa fase pasa a violencia por los problemas que tiene, en este caso, quien agrede, el que tiene mentalidad abusiva, y cuando la mujer específicamente, o el que recibe la violencia, pues denuncia o protesta o se queja, el agresor se arrepiente, pide perdón, ven acá, te voy a llevar un resort, eso no va a volver una a flor, pasar, un regalo, una un carro, flor, un reloj. Juego de habitación. Exacto. Entonces esa fase que se le llama de reconciliación o de luna de miel, de nuevo genera en la mujer una expectativa de que ya no va a volver a suceder, de que todo va a pasar, pero al poco tiempo resurge de nuevo un conflicto, la cuestión escala, se desborda y vuelve. Hay estudios que confirman que por lo regular las víctimas se quedan atrapadas unos 5 a 6 años en este tipo de círculo. Y cada vez que se reactiva el círculo, la posibilidad de que ocurra un asesinato es mayor. Incrementa la violencia. Incrementa porque ya hay en la mentalidad del agresor una idea de desprecio hacia la víctima. Sí. Finalmente, Erika. Sí, mire, los casos de violencia o las ejecuciones de políticas públicas se han hecho desde las víctimas, que son las mujeres, y no se ha dejado atrás el violento, que es el hombre. ¿Qué debe hacer para la construcción de una política pública de género, donde también incluya al hombre dentro de esas acciones? Tenemos primero que hablar con los hombres, porque los hombres dominamos el poder político, el poder económico, el poder social, el poder judicial, lo dominamos todo. Entonces somos nosotros que tenemos que decidir qué vamos a hacer con nosotros. Y lamentablemente lo único que estamos haciendo es el centro de intervención, que es el que yo dirijo, que todavía quisiéramos que se extienda a nivel nacional, pero los mismos hombres estamos haciendo resistencia para que se trabaje con nosotros. ¿Una persona violenta puede dejar de ser violenta después de haber cometido el hecho? Claro que sí. De hecho, yo le voy a comunicar a ustedes, nosotros tenemos allá desde el año 2008 que han pasado cerca de 50,000 hombres, no tenemos un solo... ¿Y cuántas mujeres han pasado? Sí, han pasado mujeres, claro, mucho menos que los hombres. Y cuidado, no es que los hombres no denuncian, lo que pasa es que la denuncia es incómoda para los dos. Y por lo regular la gente denuncia cuando siente que su vida está en peligro. De los 50,000 no ha reincidido ninguno. No, reincidencia en violencia psicológica y física sí, pero asesinatos no. No tenemos ahí un solo caso de feminicidio. Y los casos de reincidencia están por debajo de un 5%. Ah, ok, entiendo. De esos 50,000 por violencia, ninguno ha escalado al siguiente nivel de violencia. Que es el objetivo del Exacto. centro. Sí, para que se entienda, porque Sí. yo me perdí, y así como yo me perdí, quizás se puede haber perdido. Nosotros entendimos, no te perdiste tú solo. Hasta yo lo pero entendí. señor, Sí, porque pero están denunciando esa es ya. violencia, eso es maltrato. ese bullying, ese bullying. Mire, tienes la que ir al violencia centro. laboral. Finalmente, Luis, ¿cómo un padre o una jovencita que está en Amores ahora, bachillerato, 17, 16, comenzó en Amores, puede detectar que está con un violento? ¿O cómo ese jovencito se detecta que está con una tóxica? Porque también en redes sociales se ha romantizado la toxicidad y se hace con humor. La tipa revisa el celular, el tipo le revisa el celular y ahora es humor, ser tóxico. ¿Cómo se detecta y qué hacer? Y ahí despídase usted también. Bueno, pues me despido diciendo que la primera señal es el control. Fíjense que ningún ser humano está diseñado para ser sometido y controlado por nadie. Esa es una premisa que se la inventaron la gente para colonizar, para oprimir, para imponer. Y eso nos quedó como un legado precisamente porque fuimos una colonia muchos años. Y ese colonizaje, muchos hombres y mujeres la llevan a la relación porque es un modelo aprendido. Lo otro es la posesividad. Esa mujer es mía.
No, esa mujer no es tuya, esa mujer tiene un acuerdo contigo de una relación y ese acuerdo se puede romper cuando los dos lo decidan o uno de los dos que lo decide es suficiente. Tú, eso es mío. Eso está mal, ¿verdad? Claro, eso está dije. mal, porque no es una cosa, es un ser humano. Así que esos son los dos parámetros principales. Bueno, pues ¿cómo la gente se comunica con usted, don Luis? ¿Usted tiene una red social para consultas de familia? ¿Cómo la gente se puede comunicar con usted? Me pueden escribir al doctor Luis Vergés, así mismo. Ahí Dr. van a Luis encontrar Vergés. incluso muchos videos de orientación, de prevención y, ¿por qué no? Me escriben ahí en privado y podemos hablar también. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos por una pausa. Luego de la pausa viene la farándula candente. ¡Ay, Dios mío! En 3 minutos 15, Bueno. vengo diciéndole de un memorándum de un compañero. ¿Cómo así? El compañero que me vetó. No. y es En su fácil. programa de radio, luego de la pausa. Yo nunca pensé. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.